noches. Buenas noches. Gracias primero a todos por venir, a todas. Es un placer para la Asociación Hermeneriensis contar con vosotros para esta cosita tan importante que nos incumba a todos. Os voy a presentar, que es un placer por haberlo conocido, pero ya yo sabía algo de él, a Juan Porro, que ha tenido la delicadeza de pasar El Principito, un libro tan importante, un libro de los que más editado, de que está más idiomas, es uno de los más leídos, al andaluz, que vaya valentía que ha tenido con los problemas y las cosas tan difíciles que la sociedad actual nos marca y nos clasifica en unos esquemas por pertenecer, por pensar de esta manera. Pues a nuestra asociación nos parece una cosa muy valiente, muy importante. Y da la gracia también al SA, al sindicato SA, por haberlo traído, y que tenéis las puertas abiertas para lo que queráis, que nos encanta que estéis aquí, que contéis con nosotros. Y nada más, que volváis muchas veces, que tengáis muchos libros y muchas actividades para poder hacerlo. Le paso la palabra a Eduardo y seguimos. Bueno, yo quizás no me haga falta ni micrófono, ¿me escucháis bien, no? Bien, yo voy a hacer una pequeña introducción antes de pasarle la palabra al compañero Juan. Decir que el andaluz, escribir en andaluz no es ninguna locura ni ninguna salaúra de cuatro locos ni de cuatro idiotas como alguna gente puede pensar. El andaluz, si no me falla la memoria, viene escribiéndose desde el siglo IX, el siglo X, o sea, prácticamente incluso creyéndonos los argumentos de los defensores del español y del castellano. Ellos dicen que lo más antiguo de ellos es del siglo XII, por lo tanto se viene escribiendo 2 siglos antes. Todo el mundo ha escuchado hablar de las harsas, las muguasajas, los cejeles, todo esto eran estribillos de canciones, poemas, composiciones literarias y poéticas. Todo esto se escribió en andaluz en su época. En aquella época, estamos hablando del siglo IX al siglo X, lo que era el territorio del Al-Ándalus, el idioma que hablaba la gente normalmente se llamaba al-Yamía entonces, era una lengua romance, o sea, derivada del latín. Lo que pasa es que esta lengua tenía la característica de que tenía un aporte muy grande del árabe, evidentemente, y se escribía en árabe, porque las harsas están escritas en árabe. O sea, hasta prácticamente principios del siglo XX, o sí, era casi mediados, no se tradujeron. El problema que había es que nadie sabía traducirlas, porque todo el mundo decía, sí, esto es árabe, pero buscaba gente experto en árabe clásico, en árabe moderno, y nadie lo entendía. Bueno, si está escrito en árabe, ¿qué coño es esto? ¿No? Hubo que hacer lo siguiente, transliterar o transliteralizar lo que eran los textos. Coger sílaba por sílaba y pasarlo al latín, o sea, a grafía latina. Ya se pudo traducir, esto lo tradujeron sobre todo lingüistas alemanes, franceses y algún que otro español. O sea que no estamos hablando de que es un invento que nos hemos sacado de la manga 4 locos, como nos pueden llamar una gente. El andaluz, ya os digo, se llamaba al-Yamí en su época. Llegó la época de la conquista, o sea, nos conquistaron, y ya se prohibió el árabe, que era el idioma oficial, y se prohibió escribir todo lo que fuera en árabe. Como la al-Yamía, o sea, el andaluz se escribía en árabe, se prohibió también, evidentemente. Y no solamente se conformaron con prohibirlo, sino todo lo que había escrito había que quemarlo. El cardenal Cisneros, que era jefe de la Inquisición, su propuesta era de que había que quemar todo lo que tuviera en árabe. Fuera el Corán, fuera lo que fuera. Ahí no importaba que era una canción, era un poema, no, todo lo que fuera en árabe había que quemarlo. En Granada, por ejemplo, en todas las plazas de Granada, lo normal era amontonar los libros que estaban escritos en árabe, fueran tratados de medicina, de botánica, de lo que fuera, porque la excusa era el Corán, pero ya no era cuestión del Corán solo, había que quemarlo todo lo que estaba en árabe. Y se salvaron muchas harsas porque muchas harsas estaban en el extranjero. Si no, hasta eso desaparece.
El que estuviera escrito en árabe tenía la peculiaridad de que, por ejemplo, cuando ahora intentamos escribir en andaluz, muchas veces tenemos que recurrir no a la grafía árabe, sino a la equivalencia en latín. Por ejemplo, yo cuando utilizo mucho la K en vez de la C o la Q, y hay gente, desde luego, siempre son los mismos los que te suelen criticar, los que no tienen ni puta idea de lo que están hablando. El equivalente a la kaf árabe es la K de kilo. Cuando hubo que traducir las harsas, tuvieron que hacer eso. ¿Cuál es el equivalente fonéticamente a la kaf árabe? Pues es la K de kilo, no la C ni la Q. Con la ñ pasa lo mismo. Sabéis que la ñ viene de palabra que en el latín tenía dos n. Por ejemplo, annus ha derivado en año, ¿no? En aryamía se escribía con una nun y una ya, o sea, una n y una y. Por eso yo, por ejemplo, cuando voy a escribir una palabra que lleva ñ, el sonido ñ. No uso la ñ castellana, evidentemente. Utilizo la n y o sea, la nun, la equivalente a la nun y la equivalente a la ya. Luego ya más tarde, en época contemporánea, hay un compañero nuestro, el amigo Paco, que publicó un libro muy bueno, que lo trajimos aquí a San Lucas a hacer la presentación, de que de todos los escritores que han intentado escribir en andaluz, mejor o peor, con más voluntad, con menos. Por ejemplo, uno de ellos, que escribió muchísimo, era Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez no era yo ni era el tonto del pueblo. Fue premio Nobel de Literatura y nadie, creo yo, que nadie con sentido común vaya a cuestionar a Juan Ramón Jiménez. Pues, todo el que haya leído Platero y yo se da cuenta de que la mayoría del texto está tratando de escribir en andaluz, con fonética castellana, evidentemente, porque no tenía otra forma el hombre de hacerlo. Por ejemplo, cuando iba a escribir Cantes Hondo, ponía Cantes Hondo, porque la H en andaluz no es muda, aunque en español sea muda, en andaluz no es muda. Es el mismo sonido que tiene la H en árabe, la J árabe, que tiene dos A y una J, que es gutural, el mismo sonido que en inglés y el mismo sonido que en alemán, porque era el sonido que tenía en latín, evidentemente. Otro escritor que utilizó mucho fue Antonio Machado, los hermanos Álvarez Quintero, Blas Infante, o sea que ha habido muchísima gente que han tratado de escribir en andaluz, ya digo, mejor o peor, con más voluntad, con menos. Incluso Blas Infante decía que para él era una lástima no saber escribir andaluz. Él decía que una de las penas que tenía era precisamente no saber escribir en andaluz, que era una de sus ilusiones, intentar escribir en andaluz. Escribió una serie de cuentos para niños, bueno, cuentos no hay para niños ni de estos, sino cuentos, y lo escribió intentando escribirlo en andaluz. Luego, quisiera decir también que el andaluz tiene una serie de peculiaridades, de características. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado alguna vez, incluso nosotros mismos decimos muchas veces, es que los andaluces se coméis las palabras o nos comemos las palabras, ¿no? Eso lo hemos dicho todo el mundo y todo el mundo lo suele decir. Y no es que nos comamos las palabras, es que en andaluz se contrae muchas palabras. Pongo ejemplo para que lo entendáis. La preposición de, cuando precede a palabra que empieza por vocal, la E de la D desaparece. Vengo de Alemania, vengo de Holanda, nosotros la E esa no la pronunciamos, si nos fijamos, lo decimos y no se damos ni cuenta, pero cuando hacemos eso todo el mundo dice que somos muy brutos, que no sabemos hablar, pero nadie se para a pensar que eso lo hacen los italianos, eso lo hacen los franceses, lo hacen los portugueses y lo hacen los catalanes. Y yo todavía no he escuchado a nadie cuestionar
el catalán, el italiano, el francés o el portugués. ¿A que no? Otra peculiaridad nuestra, que la hacemos y no nos damos ni cuenta, es la contracción de la preposición en. Cuando la preposición en, y luego si queréis distraerse, podéis hacer la prueba. Cogéis una frase que tenga la preposición en y que se encuentre entre una palabra que termina en vocal y otra que empiece en vocal. La E desaparece. Esto mismo pasa en el italiano, esto mismo pasa en el portugués, y ya te digo, nadie dice que los portugueses no saben hablar, que son muy brutos, que los italianos no saben hablar, ¿no? Otra característica nuestra es contraer los pronombres personales me, te, ce, le. Hacemos lo mismo. Nosotros no decimos me acuesto, decimos me acuesto. O te acuestas, o se acuesta, o la acuesta. Acuesta a la niña, ¿no? Esto mismo de contraerse los pronombres personales, esto lo hacen los franceses, o sea, lo hacen en el francés, en el italiano y en el catalán. Esto mismo que hacemos nosotros, y todo el mundo nos tacha que no sabemos hablar, que somos muy brutos, ¿no? Pues esto mismo lo hacen los catalanes, y es una cosa normal en el catalán, lo hacen los italianos, es muy normal en el italiano, y lo hacen los franceses, ¿eh? Por lo tanto, pienso que lo más importante es quitarnos el sí ese que nos han metido en la cabeza, de que no sabemos hablar, de que nos acompleja muchas veces, sobre todo cuando salimos fuera o viene gente de fuera, que nos avergüenza o nos da apuro hablar como hablamos. Vale que intentemos utilizar un vocabulario más o menos para que nos entiendan, pero yo ¿por qué tengo que dejar de utilizar mi fonética por ti? No. Yo procuraré que tú me entiendas, que en vez de decir jala, te diré tira. Pero yo no voy a dejar de utilizar mi fonética, por mucho que te moleste, por mucho que tú te creas más que yo, más importante que yo. Eso que se te quita de la cabeza, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que, sobre todo, perder los complejos, ¿eh? No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿eh? Y el idioma nuestro, la lengua nuestra, es tan respetable como las demás. Ni mejor ni peor, igual de respetable, ¿eh? Y antes de enrollarme, o para no enrollarme, le paso la palabra al compañero Juan. ¿Eh? Bueno, buenas tardes, lo primero. Yo voy a ver si la voz me funciona y puedo, no tengo que echar mano del micrófono, pero por si acaso aquí lo tengo al lado. Bueno, lo primero es darle las gracias a la Unión Local del SAS de San Lucas, del Sindicato Andaluz de Trabajadores de San Lucas, y a la Asociación de Mujeres de Bonanza Aguer Veneriensis por haberme invitado y tener la oportunidad de echar este rato aquí esta tarde con ustedes, aquí en Bonanza, ¿no? Y aprovechar también, pues, bueno, con un poco con la excusa de presentar El Principito, esta traducción de Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry aquí en San Lucas, ¿no? De presentarlo. Yo voy a seguir un poco lo que es ahí tenéis la presentación, el PowerPoint, y lo primero es un poco presentarme yo, lo que es el traductor del Principito. ¿Quién es Juan Porras Blanco? ¿Quién es Juan Porras, no? O sea, ¿quién soy yo? Decir, bueno, que yo actualmente soy profesor de Antropología Social en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, donde doy clase hace ya 10 años. Yo soy también licenciado en Filosofía, doctor en Antropología, y eso por la parte que toca académica. Soy también miembro soy de la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, y participo en las distintas juntas de escritores en andaluz que hacemos bianualmente o bienalmente,
bueno, ya aprovecho para decir que la siguiente es en este puente del mes de octubre, de noviembre, de un año ahí en Benamejí, en Córdoba, que va a ser la 9ª edición. Yo soy de Mija, de un pueblo de Málaga, de la comarca de la Algarvía, de malagueña, y que, como se estáis percatando, yo hablo en el andaluz de mi comarca y dentro del gran grupo de andaluz ceceante que habemos, que en esto está compartido con San Lucas, que también está dentro de la gran área ceceante de hablar con la Z, dentro de las 3 grandes familias del andaluz, ¿no? El hecho de que yo hable en andaluz con la Z ceceante y de esta manera que he estado hablando hasta ahora y que pueda seguir hablando y que voy a seguir hablando ahora después, eso no quiere decir que yo no sepa hablar castellano o español, depende de quién lo diga. Y bueno, ya me paso a lo normal, ¿no? Yo me pongo la boca rara. And also I can speak English. Euskera ere badakit hitz egiten pixka bat. Bueno, total, que el hecho de que yo hable en andaluz, en esta forma que alguna gente ya se tiene el prejuicio formado de que esto es una cosa de cateto, de gente que no tiene cultura, de la cantidad de burra que dice de toda la gente que hablamos en andaluz, como si fuéramos tontos o poco formados o que no tenemos inteligencia y cosas de estas que están diciendo, pues eso no es así, porque en la cabeza de las personas humanas pues nos caben muchos registros lingüísticos. Y es verdad que gran parte, la mayoría de la población andaluza es monolingüe en andaluz, pero también una gran parte de la población andaluza que tiene más de un registro lingüístico en su cabeza, porque en la cabeza nos caben un montón de idiomas, todo lo que queramos meterle. Que no tenemos una especie de discapacidad intelectual ni nada de esto porque hablemos en andaluz, simplemente pues si alguien tiene la capacidad y lo único que hay que hacer es que al hablar en otra lengua o lo que sea, pues cambiar la forma de la boca, la manera de pronunciar. Hay que poner el aparato fonador de una manera para pronunciar esos fonemas propios de cada uno de las lenguas en las que se vaya a hablar, ¿no? Bueno, un poco por ahí y decir que eso, ¿no? Que yo estoy en el mundo este de lo que nos llamamos el movimiento andalófilo, movimiento en defensa de la lengua andaluza, en lo que también llevamos muchos años bregando para que se escriba en andaluz y buscando maneras de consensuar lo más posible las distintas propuestas que hay y estamos en todos esos debates, ¿no? No sé si más o menos me he presentado yo, no ha quedado claro más o menos tampoco voy... Bueno, vamos a seguir. Ya he mentado un poquillo por encima que soy de secretario, miembro de la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, que es lo que tenéis en la diapositiva. Y la CEA es esto, ¿no? Ya desde la tercera Junta de Escritores en Andaluz, creo que fue en el año 2006, que se hizo en el pueblo de Málaga, que se llama Campillo. Allí ya se vio la necesidad de que teníamos que contar con algún tipo de organismo, de asociación, de colectivo, de institución o protoinstitución, que nos coordinara a toda la gente que estamos en el movimiento andalófilo y fuera un lugar de referencia en el que podamos, toda la gente que andamos luchando por el andaluz, pues que lo tengamos, ¿no? Ahí. Entonces de ahí surgió lo que es la Sociedad para el Estudio del Andaluz y que ya, claro, desde 2000, pues ya van creo que 12 años que llevamos trabajando y la verdad es que no contamos con ninguna subvención ni de la Junta de Andalucía, ni de ningún organismo público, ni nada. Lo único que había algunas veces, a cada 2 años que se monta la Junta de Escritores en Andaluz, como eso va rulando por distintos puntos de Andalucía, una vez que se haga la edición de este año en Benamejí, en Córdoba, pues van a quedar 2 provincias por ahí, que son Huelva y Almería, cada una de las puntas, ¿no? De Andalucía, ¿no? Entonces ya la siguiente pues tendremos que tirar para una punta o para la otra. Entonces no tenemos ayuda de la Junta de Andalucía ni de lo que sí hemos tenido alguna vez puntualmente para esa Junta de Escritores de Andaluz, pues a lo mejor la Diputación de Málaga, que nos ayudó a sacar los carteles, nos los imprimieron en el CESMA, que se llama Centro de Ediciones de la Diputación. La Diputación de Granada también en su día pues también nos ayudó para editar los libros
pero son ayudas muy chicas y muchas veces hasta casi camufladas dentro de otras partidas más grandes para que no se note que esto es, parece que estamos haciendo algo malo. No sé, esto es, nosotros es cultura andaluza, cultura con las raíces, estas cosas así que no tiene, pero sin embargo, como la gente tiene muchos complejos, incluidos nuestros políticos y nuestros gobernantes, pues bueno, pues muchas veces, y desde luego que a nivel de la Junta de Andalucía, a pesar de que se lo mande nuestro Estatuto de Autonomía y todo esto, pues no hay, desgraciadamente no hemos tenido todavía ningún tipo de apoyo, ni de siquiera hemos mandado unas cartas para reunirnos con el consejero, que antes era la consejera, en fin, de distintos años. Bueno, no voy a llorar tampoco, ¿no? Pero para que sepáis un poco que esto, que es la CEA y de qué andamos. Es un poco, esto se sostiene con las aportaciones de los socios, con lo que podemos ir bregando y tirando para adelante, ¿no? Ahí tenéis la página web, cea-andaluz.com, que es un poco el sitio principal en donde se rejuntan un montón tanto de libros, publicaciones, como artículos que hablan del andaluz, cosas que están escritas en andaluz, las distintas actas de libros de actas de la Junta de Escritores en andaluz. O sea, se ha convertido esa página web en un gran núcleo de encuentro de cualquiera que quiera estudiar cosas del andaluz, pues lo puede hacer ahí, se mete en esa página web y se tira un rato bicheando y se puede hallar cosas muy interesantes, y desde luego que a la RAE le damos 20 vueltas, por lo menos en lo que es a la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, pues le damos 20 vueltas en lo que es, por lo menos en esos estudios del andaluz, en lo que es a través de esa página web, que ya digo que como no es una página de estas que sean muy bonitas de diseño y demás, porque es una cosa que estamos en muchos casos lo hacemos por voluntarismo, por personal y esto, no somos profesionales ni tenemos dinero para pagarle a una empresa que tal y cual, demasiado tenemos con pagar el alojamiento web. Pero bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Lo que es la CEA. Bien, ¿qué es lo que pasa ya cayendo o aterrizando un poquito en la cuestión del Principito, ¿no? Que hace un par de años hay una editorial alemana, se llama Edition Tintenfass, de la que Walter Sauer es el editor, y la mujer, Walter y Nadine Sauer, son los editores de esta editorial, una pequeña editorial, que estos son profesores universitarios que están jubilados y que son han sido profesores de lingüística, de traducción, de humanidades, de todas estas cosas, ¿no? En distintas universidades de Alemania, de Francia y de Estados Unidos, ¿no? Porque Nadine Sauer es estadounidense, bueno, y Walter es alemán, pero han estado también trabajando en Francia y demás. Ellos tienen una editorial, esta editorial Tintenfass, que sacan un montón de títulos de edición de libros, y lo que están un poquito más especializados son en traducciones de Le Petit Prince, del Principito, a lenguas minoritarias de todo el mundo. Entonces, lenguas y dialectos minoritarios de toda la tierra. De hecho, vamos, al día de hoy, o de hace unos meses, la editorial Tintenfass tiene 72 traducciones del Principito en lenguas minoritarias de toda la tierra, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, algunas curiosidades, lenguas o dialectos también de Alemania, varios que tienen. Después, por ejemplo, en Aramunisch también tiene una edición en Pashto, que en alemán es Pashtun, que es la lengua de los pashtunes, de la etnia de Afganistán, que se llaman los batán, los patanes, o tiene varios, Pashtun, la etnia Pashtun. También tiene el ladino, que después veremos la portada del ladino. Por ejemplo, también tienen en criollo, de las Antillas, del Caribe. Tienen en inglés antiguo, tienen también en inglés norteamericano. Después tienen también una edición en Spanglish, una cosa que también han sacado, curiosa. En sánscrito, y en fin, como digo, hay un montón de lenguas, ¿no? Algunas de lenguas también indígenas latinoamericanas, lenguas del Pacífico,
digo, aquí hay una lista de, ya digo, hasta 72 títulos, y entre ellos ya está el andaluz. Porque ellos se pusieron en contacto con la CEA, la Sociedad para el Estudio del Andaluz, porque tenían noticias, sobre todo a través de internet y de algunos profesores universitarios que habían tenido contacto y demás, de que existía esto del andaluz, ¿no? Entonces contactaron con la CEA de que estaban interesados en sacar una traducción, una edición en andaluz del Principito. Entonces estuvimos hablando en la CEA de ver, bueno, y esto, ¿y van a pagar algo? Lo primero que siempre preguntan, ¿van a pagar algo? Porque esto es una trabajera ahora ponerse... Y dice, no, como es, tampoco ellos es que tengan muchos fondos y todo esto, dice que ellos no suelen pagar esas traducciones. La manera en que pagan es que al traductor o a la traductora pues le dan de barde 20 libros, para que después los venda por ahí, ¿no? O los venda o los reparta a la familia, o lo que sea, ¿no? Que quiera que haga. Entonces digo, bueno, venga, entonces, bueno, al final yo me lo pensé y digo, bueno, pues voy a coger yo el encargo, y pensando sobre todo, cuando yo cogí el encargo pensé, digo, bueno, esto estoy pensando como a largo plazo de que alguna vez, si la gente se da cuenta de que esto del andaluz va en serio, de que lo estamos recuperando y de que se tiene que institucionalizar y que alguna vez nos harán caso, porque esto es una cosa científica, por mucho que la gente, algunos no se crean que esto es de cachondeíto y de que esto es una guasa, un chiste más, esto no va de guasa ni de chiste, que también nos podemos reír y contar chistes, esto va en serio. O sea, esto es una cosa que estamos estudiando, lo estamos estudiando cada vez más, y si alguien ha seguido un poquillo toda la polémica que ha saltado con lo del Principito, una vez que salió la vorágine esta, la pelotera, en contra de la gente que de internet, que esto es, qué vergüenza, esto, lo otro, una vez que pasó esa tormenta de gente que no tenía mucha idea, pero que lo primero que hizo fue hashear, como decimos en Mija. Hashear no se dice aquí, ¿no? También dice, ¿no? Pues mira, pues en Sevilla no lo dicen, ¿eh? Yo lo pregunté ayer, en Sevilla no dicen hashear. Sevilla de extranjero. Bueno, mira. Bueno, una vez que pasó todo el hasheo ese a muerte que hicieron al principio, vino una reacción, que después de esa reacción no ha salido en los medios de comunicación, curiosamente, una reacción por parte tanto de gente que con buena voluntad, aunque no tenga conocimiento, pero que como andaluz se sintió agredido por todo lo que habían dicho del hasheo ese hacia atreverse a traducir el Principito en andaluz, ¿no? Pues lo que vino después fue muy interesante, y de hecho todavía está ahí, que una buena cantidad de maestros, de maestras, de profesores universitarios, de incluso catedráticos y demás, de distintas disciplinas, no solo en lingüística, en antropología, hasta en derecho constitucional, en traducción, etcétera, etcétera, que salieron, incluso publicaron artículos de periódicos desmintiendo todos esos hasheos que se habían montado sin base científica. Entonces, como diciendo, no, pero es que esta gente tiene todos los derechos de decirlo, porque el andaluz es una lengua y ¿quién está diciendo que eso no, que hablan malamente tal y cual? Porque se está partiendo están juzgando cómo hablamos los andaluces, que vemos heredado el andaluz de familia en familia, de generaciones, y que lo traemos a través de la corriente de la cultura oral, de la cultura popular andaluza. El andaluz no lo habíamos aprendido en la escuela, porque no hay una escuela andaluza. Hay una escuela en castellano o española, institucional, etcétera, etcétera, que nos enseñan cosas del español, del castellano, de todo esto, pero no nos han enseñado cosas de nuestras propias tradiciones. En todo caso han metido autores andaluces que han escrito cosas en castellano, ¿no? Pero después la parte de lo que han escrito en andaluz, pues normalmente se ignora, como el caso de Juan Ramón, o lo ningunean, o dicen, no, eso es que algún día se levantaría malamente y no sabía escribir bien o algo. Y puso, en vez de poner burro, puso burro, señorito, con Z. Se le escapó a Juan Ramón Jiménez ahí el bolígrafo y pobre se le fue ahí. Bueno, que yo también me voy muchas veces. Yo cogí el encargo, ¿no?, de traducir el Principito. Entonces salió para adelante, ahí está. Y en este momento lo que me gustaría, creo que vamos bien de tiempo, ¿no? O sea, se está adaptando mucho, muy rápido o algo, ¿no? Es que voy a dormir entonces. Vale. Quería poner en este momento una cosa que dura en torno a casi 10 minutos, pero yo creo que es interesante porque no estamos es la intervención de Walter Sauer,
del editor alemán, de la presentación primera que se hizo allí en mi pueblo, en Mija, que ellos vinieron expresamente a Andalucía. Vinieron allí a Mija, que nunca habían estado en Andalucía, y vinieron al matrimonio Sauer y estuvieron precisamente o expresamente a la presentación primera del Principito, que fue allí en Mija, ¿no? Entonces nosotros lo grabemos ahí con una cámara como esta, más malilla que esta, desde luego, y está colgado en internet. Bueno, ya veréis que la calidad de la imagen no está muy bien, pero por lo menos se escucha bien, más o menos bien lo que dice. Y quería poner ese trocillo de la intervención para que veas cómo nos ven también la gente que entiende de estas cosas desde afuera de Andalucía, y cómo algunas veces valoran más lo que tenemos que nosotros mismos, los andaluces y las andaluzas, que realmente muchas veces nos dejamos llevar porque nos critican y eso, y agachamos la cabeza, y no valoramos muchas veces la riqueza cultural que tenemos, ¿no? Entonces lo voy a poner un momentillo y después continuamos. Que hay que darle al escape, creo. Vale, ahora cómo va esto. Echando ahí por Google, y sería el primer libro traducido, una obra mundialmente conocida, traducida al andaluz. Entonces, creo que es un pasito importante que será para el reconocimiento del trabajo de todos los que estáis en la CEA y estáis promoviendo y defendiendo la escritura al andaluz, el habla al andaluz, o como lo queramos decir. Yo sé que tienen muchísimos detractores porque dicen que lo ha escrito como habla Juan Porras. Es un lingüista, es un valiente. Entonces le hemos traducido el texto que iba a decir en inglés, está hablando de para que no Walter hubiera una Sauer, interrupción, y lo va a leer al castellano, y va a hacer no sabe hablar su castellano. persona y su trabajo, que está aquí con su esposa Nadine, que es la coeditora de todo este trabajo. Le voy a pasar la palabra a él. Queridos amigos, queridas amigas, mi mujer y yo estamos encantados y honrados de estar con usted esta noche. Todo empezó como una idea loca, tal como le dije en un email a Juan, una idea loca. Pero ahora ha llegado a ser una maravillosa realidad. Os damos las gracias por vuestra bienvenida. Es un placer estar aquí. Me temo que mi conocimiento real del castellano es mínimo. Por eso he pedido a Juan que lo traduzca al castellano, y ahora os lo estoy leyendo. Espero que puedan entenderlo. Muchas gracias también a nuestra traductora Sofía. Permítanme que haga una pequeña introducción sobre nosotros. Mi esposa Nadine nació y se crió en Estados Unidos. Estudió francés en la Universidad de Washington y en la Universidad de Aix-en-Provence, Francia. Estamos casados desde 1973. Tenemos 2 hijos. Nos mudamos a Alemania en 1974. Además de ser coeditora, mi mujer es traductora, una maravillosa esposa, madre, jardinera y ama de casa. ¿Me comprende? Y yo nací y crecí en Mannheim,
en Alemania. Estudié inglés y francés en las universidades de Heidelberg, Rennes en Francia y Swansea, Gales. Tuve distintos trabajos de profesor en los Estados Unidos y llegué a ser profesor de lingüística en la Universidad de Heidelberg, donde enseñé desde 1974 hasta mi jubilación en 2005. Ahora, permítanme comentar algo sobre nuestra firma editorial, Edición Tintenfass, editorial Tintero, como Tintero. Fundada en 2001. No somos una gran empresa, solo mi esposa y yo, y todo lo que tiene que ocurre entre mi estudio, la cocina y el sótano donde almacenamos parte de nuestros libros. Trabajamos con un compositor tipográfico y, por supuesto, no imprimimos nosotros mismos los libros. Esto es realizado por un impresor en Alemania, quien entrega los libros a un gran almacén, de donde la mayoría de los libros son distribuidos a las librerías. Ahora tenemos unos 250 títulos. ¿Qué libros editamos? La mayoría de nuestros libros tienen que ver con el lenguaje. Muchos están escritos en dialectos y son traducidos a lenguas extranjeras o vienen de las lenguas extranjeras. Nuestro interés en las lenguas extranjeras proviene de nuestra preparación académica y de nuestra experiencia personal. El abuelo de mi esposa, por la línea materna, era canadiense de origen francés. Sus abuelos paternos eran polacos. Polacos. Yo no tengo antecedentes extranjeros, pero crecí bilingüe en Alemania, hablando alemán y un dialecto regional, el cual no solo lo hablo, sino que lo escribo y edito. Muchos de los libros que publicamos están en lenguas minoritarias y en vías de extinción mundial. Desde el criollo de Maurice al dialecto sueco, desde el pashto en Afganistán al gaélico escocés. Podríamos decir que somos adictos a las lenguas y tenemos un especial cariño por las lenguas minoritarias y en vías de extensión, y esperamos hacer una contribución para su reconocimiento y mantenimiento. Entre mis traducciones, El Principito, traducido a mi propio dialecto alemán. ¿Qué nos trae al Principito? Y la razón por la que estamos hoy aquí.
Le Petit Prince, El Principito, es, por supuesto, una obra de la literatura mundial, traducida en 300 lenguas y dialectos. A menudo se define como un libro para niños, pero tiene un profundo contenido filosófico y moral. Nos da una visión profunda de la condición humana. Con este alto porcentaje de discurso directo, está hecho para la traducción, especialmente en lenguas y dialectos que principalmente se hablan como nuestra lengua. Hasta ahora hemos publicado 70 traducciones del libro. Por supuesto, nos aseguramos que lo que ofrecemos es bueno y correcto desde el punto de vista lingüístico. Por eso, siempre comprobamos el historial del traductor. Si nosotros no hablamos la lengua, a menudo enviamos una muestra de la traducción a nuestros colegas para su revisión. En realidad, hemos tenido que rechazar algunas traducciones porque no eran lo suficientemente buenas. Como todos sabéis, este no ha sido el caso de la traducción de Juan Porra al andaluz. De otra forma, no estaríamos aquí. Damos enhorabuena a Juan por su excelente trabajo y gracias a la ZEA por su interés en el trabajo. Y esperemos que El Principito contribuya al mantenimiento y el desarrollo de la lengua andaluza. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido un poquito largo, a lo mejor, pero yo creo que era interesante, porque en verdad, yo no sé, a lo mejor ya a mí no me sorprende porque la he escuchado muchas veces, pero a lo mejor os habrá sorprendido ver a alguien, profesores de Alemania, de Estados Unidos y demás, especialistas en estas cosas, que le dan valor a esto, ¿no? Que han visto un valor en traducir El Principito al andaluz y de reconocimiento de alguna manera internacional desde el punto de vista académico del andaluz como una lengua, ¿no? Entonces, por eso quería yo de ponerlo y para que vierais un poco. Bueno, ahora os quería explicar rápidamente algunas cuestiones más técnicas de alguna forma. Ahí lo que tenéis en la diapositiva son las fuentes que yo he utilizado para esta traducción al andaluz, ¿no? Y a la hora de yo cómo encarar la traducción al andaluz, pues me rodeé, puse en la mesa unos pocos de libros de distintas traducciones. Entre ellos tengo 2 del original en francés, porque una fue una edición posterior, por si acaso tenían alguna cosa que cambiaban y demás. Utilicé también, como el caso de la tercera, el tercer libro que aparece ahí, una edición bilingüe en castellano y en inglés. Después otra edición en castellano de la Biblioteca Juvenil de Alianza, MC, y otra edición en castellano, pero en castellano de Ecuador, de la Biblioteca Virtual de la web. Precisamente esta última versión que aparece ahí es la que se parecía un poquillo más a como hablamos el andaluz, entre otras cosas porque gran parte de
de las variantes latinoamericanas provienen de esos andaluces que fueron colonizadores de América y conquistadores y todo esto, ¿no? Sabéis que una parte de la gran parte de la población, bueno, yo creo que más de la mitad de esos colonizadores de América pues, provenían de la gente más pobre de aquí de Andalucía y eso, porque eran expulsados de aquí de alguna manera por cuestiones económicas o por cuestiones políticas de persecución y demás, porque eran moriscos o porque eran protestantes o por lo que fuera. Y esa gente que era del pueblo andaluz, pues son los que llevaron para allá. Entonces, incluido, empezando también por Canarias, la variante canaria es un dialecto del andaluz, y muchas de las variantes latinoamericanas provienen de ese andaluz que hablaban esos pobladores originarios que fueron de aquí a allá América con la conquista de América, ¿no? Después otras partes pues fueron provenientes de más de zonas castellanas y eso, y entonces se nota que las variantes actuales que tienen provienen directamente del castellano y hablan más parecido al castellano español, podríamos decir, que al andaluz, ¿no?, de hoy en día. Bueno, pues lo que yo hacía era, pues, de la original en francés, ver cómo lo habían traducido los distintos castellanos, ver cómo lo había hecho en inglés, y entonces, bueno, yo hacía una primera propuesta, o sea, con una propuesta a mí mismo, yo estaba ahí, pensando cómo se diría esto en andaluz, ¿no? Te metes ahí, te concentras y pues esto lo diría, ¿cómo lo diría mi abuelo, mi abuela, el fulanito, el otro? Entonces hacía, y después lo que hacía era de la primera versión que sacaba de una frase, de un párrafo, después me iba a los originales del francés y a las otras traducciones, pero sobre todo comparando con el original de francés, pues ve si más o menos cuadraba y que mantuviera un poco la parte, cosa que en algunas de las otras traducciones en castellano muchas veces se veían que cambiaban un poquillo el sentido de lo que quería decir los originales, ¿no? Bueno, esto es un poco para que veáis cómo se hizo, ¿no? Otra parte del proceso de la traducción son como una especie de advertencia o de cosas que vienen todo escrito en la página del Javanteo que es prólogo, un neologismo que viene a significar prólogo, que es esta hojilla de aquí nada más, que si se la llegan a leer y si fueran tenido buena voluntad, muchas partes de esa gente que han criticado sin saber, pues nomás que tienen que leerse esta hojilla, porque aquí más o menos se explican muchas de las cosas que vienen diciendo como tópicos, no solo de lo de la traducción del Principito, sino de todo el andaluz, de todo el pueblo andaluz, de su cultura y también de las formas lingüísticas andaluzas y todas estas cosas, ¿no? Pues si te fueran leído esto nada más, pues muchas de las críticas que han hecho pues no tenía sentido, porque yo advierto, por ejemplo, la primera cosa, que la cercha dialectal principal que yo utilizo es el andaluz, la variante de la Algarvía, que es mi comarca. Y que pongo que es tan bueno ese andaluz como cualquierilla otro, porque el andaluz en verdad está en sus dialectos, en sus realizaciones dialectales, o como le llaman alguna gente, las hablas andaluzas y demás, que esa variedad que tenemos del andaluz, no tenemos una academia, un estándar del andaluz, no existe eso, porque no se ha dado todavía, ni no sabemos si se va a dar o no. Entonces lo que sí hay es la encarnación real de esas variantes andaluzas en la gente que habla en andaluz. ¿Y qué es lo que establece esa unidad de las variantes? Pues la unidad de las variantes del andaluz, según los lingüistas que están más entendidos de todo esto, está en que se parecen más lo común que tienen entre esas variantes entre sí que lo que puedan tener en común con otras variantes romances que pueda haber al norte de Peñaperro, otras variantes castellanas, portuguesas, italianas, etcétera, etcétera. Quiere decir que nosotros hablamos más parecido entre nosotros los propios, por mucho que nos digan que en Cádiz se habla de una manera, en Sevilla de otra, en Granada de otra, siempre hablan como por provincias, ¿no? Y esto del andaluz no va por provincias, va por comarcas históricas y en todo caso por poblaciones, por localidades, porque la provincia es un invento del siglo XIX, dentro de la cuestión esta de cuando se creó el Estado español, la centralización administrativa, etcétera, etcétera, que no va por provincias, porque la misma provincia, como el caso de Huelva, dentro de, podríamos decir, de las tres grandes conjuntos de variantes, que son entre el ceseo, el seseo y la distinción, pues en la provincia de Huelva tenemos las tres, en tres franjas. La franja norte, distinción, la franja media, seseo, y la franja sur, ceseo, que es más o menos un ejemplo de lo que funciona el resto del andaluz prácticamente a grandes rasgos en el conjunto de Andalucía, ¿no? Que normalmente la costa andaluza y lo más cercano, los territorios más cercanos a la costa andaluza han evolucionado a formas de ceseo,
las zonas medias, más o menos, del territorio andaluz, de las poblaciones del territorio andaluz, pues, se han decantado por formas de seseo, y después las partes más al norte y al noreste tienen formas distinguidoras dentro del andaluz, pero que son formas distinguidoras entre las dos, como dos fonemas, C y C, que son más parecidas a las formas castellanas, pero después comparten con el resto del andaluz las maneras de hacer los plurales, ¿no? A través de las 10 vocales que tenemos, las simples, las vocales abiertas y las vocales más cerradas. Bueno, sin liarme mucho más en esto, otra cuestión que aparece en el Jamanteo y que yo explico a la hora de prologar lo que es el Principito, de advertirle a la gente que vaya a leer, es que utilizo una ortografía etnolingüística, o sea, que está basada en la propuesta más que ortográfica de cómo transcribir el andaluz, ¿no? Una herramienta de transcripción, se llama la Nota Porra 2009, norma ortográfica para la transcripción del andaluz, que tiene una base etnolingüística, es decir, más o menos desde la preocupación de la antropología lingüística, que en el caso, por ejemplo, de los debates que tenemos en la CEA y en la Junta de Escritores en andaluz, podríamos decir que en los debates internos que tenemos, pues hay como dos grandes grupos de propuestas, que unas serían estas que se fijan más en cómo habla el pueblo andaluz en la actualidad, o más o menos el pueblo andaluz, indígena andaluz, habría que decir, porque no todo sea en la parte indígena del pueblo andaluz, porque hay una parte que no es indígena del pueblo andaluz, de alguna manera, y que más bien tiran a lo que llamamos el castelú, formas de acento, como dice nuestra presidenta, el acento andaluz, deje, estas cosas así, pero en la parte de morfosintaxis, en la parte de semántica, en los giros, en la conformación de los verbos, en un montón de contenido y de formas de construir nosotros un discurso, pues en eso no recogen la tradición oral del andaluz, que viene. Y por otro lado está también la parte de las propuestas etimológicas, porque bueno, que se fijan más en el tronco común de las lenguas romances, etcétera, etcétera, que es una de... Bien, pues yo soy de la parte de las propuestas de transcripción etnolingüística, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está recogido también en la web de la CEA, los detalles de cómo se hace, etcétera, etcétera, de que ante tal fonema, cómo lo escribimos, y así, ¿no? Bien, y una última cosilla que yo advierto así a la entrada, de que dentro de esa variedad, de este conjunto de variedades que es el andaluz, hay como tres. A la hora de poner títulos, yo pensé, tenemos tres formas posibles de decirlo, dependiendo de qué parte de Andalucía estemos. Hay una parte de Andalucía que hacen los diminutivos mayormente en hito, hay otras variantes que las hacen, entre ellos la de mi pueblo, mayormente en illo, y hay otras variantes que utilizan más el diminutivo en ico. Almería. Claro, Almería, parte de Jaén, Granada, un poco por ahí, esa zona, ¿no? Entonces, en verdad tendría que haber, para lo correspondiente a diminutivo dominante en mi comarca lingüística, tendría que haber utilizado principillo, el principillo. Lo que pasa que yo ahí dije, bueno, pensé, digo, como está ya más o menos aceptado, o el nombre de El Principito está como, que es la traducción que hicieron en castellano, pues más o menos lo tenemos interiorizado todos los andaluces, y bueno, voy a utilizar esa forma, porque tampoco sea tampoco tan disonante, ¿no? Entonces utilicé esa forma, pero bueno, realmente podría haber utilizado. Y de hecho, la forma del principico, hay una versión, que no sé si viene aquí está, el principico, que utiliza ese diminutivo del andaluz, de unas variantes andaluzas, que esto está en la versión que la propia editorial Tintenfa ha publicado en ladino. Ladino, que es la lengua latina de al-Ándalus, que tiene varios nombres, entre ellos lengua d'Arjamía, mozárabe, latiní, en fin, tiene varios nombres, ¿no? Se refiere a la lengua, a la variante, el dialecto latino que se hablaba en la población andalusí, en la mayoría del pueblo andalusí, ¿no? Del periodo de nuestro andalusí, ¿no? Entonces, una parte, bueno, cuando empezaron con la conquista castellana y todo esto, pues empezaron la expulsión de las minorías religiosas. Entre ellos, pues les tocó a los judíos andalusíes, antiguos andalusíes, que ya eran ciudadanos castellanos, que se llaman los sefarditas. Sefarditas, que eran de Cefará, que era al-Ándalus, ¿no?
Entonces, estos judíos sefardistas que fueron expulsados aquí se llevaron con ellos, además de la lengua del hebreo que ellos podían tener como lengua de cultura, de comunicación por parte religiosa, llevaban también la lengua popular del país al que habían estado, que eran sefarat, o sea, al-ándalus. Entonces, estos que fueron expulsados de aquí, esos antiguos andalusíes que fueron judíos que fueron expulsados, pues se establecieron entre Turquía y con el paso del tiempo también a lo que es Palestina y esto, y hoy en día, bueno, pues están en lo del Estado de Israel, y es una de las minorías de los israelitas, dentro de los grupos judíos que hay. Bueno, pues este libro del Principico es una traducción, lo que pasa que claro, ya le han metido también la idea esta del judeo español, como veis como subtítulo, para explicar lo que es ladino, pero claro, el español no existía. O sea, lo han querido encarrilar como que eso es la lengua de los judíos españoles, pero si es que España no existía entonces. España como Estado-nación empieza en 1833, del siglo XIX, existía Castilla, existía Aragón, Navarra, todas estas cosas así, existía Hispania como concepto geográfico, pero no existía la nacionalidad española, ni existía España como nación, ni cosas de estas. Existía un territorio, una península, que era Iberia o España. Bien, eso es una cosa que la gente se lo cree, nos lo repite como un mito que nos van contando dentro de las cuestiones políticas nacionalistas españolas, pero realmente eso está demostrado y cualquiera que estudie un poquillo sabe que eso es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Es como proyectar en el pasado cosas del presente, ¿no? Bueno, me estoy enrollando. Pues esta versión del ladino utilizan ese diminutivo, ¿no? El Principico. La mitad del libro está en caracteres latinos, esta del Principico, y por el otro lado está en caracteres hebraicos, que le ha pasado un poco a lo que comentaba Eduardo también, de las artes y todo eso, que era en caracteres árabes. O sea, que se escribía lengua romance con grafías árabes. Que eso es el problema que se encontraron, que no sabían, porque si esto no significa nada en árabe. Los arabistas, digo, ¿esto qué es? Y lo leían en voz alta, lo escuchaban, y lo escuchaba alguien que... Pues, entonces, pues, este que está hablando en lengua romance, o sea, en derivado del latín. Pues esto lo pasa lo mismo, y es curioso, porque por el otro lado está con las letras estas raras que tienen del hebreo, no sé si sabéis, que unos palitos así, tal igual, pero alguien que lea en hebreo y que sepa hablar lengua hebrea no lo entiende. Porque es una transcripción con caracteres hebraicos de la lengua ladina, o sea, del andaluz antiguo, que llevaron esos judíos expulsados de aquí a Israel, Turquía y esos sitios. Bueno, más o menos, ya de camino estamos dando como cultura general de... Bueno, este también es otro ejemplo de un periódico de allí, de lengua ladina. Bueno, tampoco voy a entretenerme aquí. Ah, bueno, sí, curiosamente, como veis, como ejemplo, el cantador número 1. Claro, escriben con K también, sin complejo, porque es del alfabeto fonético internacional. No es que mucha gente dice, ¿eso qué es vasco? ¿Cómo que vasco? ¿Qué es vasco? ¿Los vascos se han inventado acá o qué? No tiene sentido. Es más, los vascos empezaron a escribir con K a mediados del siglo XX, porque cogieron precisamente la referencia del alfabeto fonético internacional, que los fonemas que expresan K, pues se escriben con K, y se quitan el relío ese de 3 palabras para escribir el mismo fonema que tiene el castellano, ¿no? Un poco... Pues entonces las lenguas nuevas, entre ellas el quechua, el náhuatl, perdón, el náhuatl de México y todo esto de lenguas indígenas que son de tradición oral, lo que le pasa al andaluz, ahora al escribirlo, al pasarlo escrito en forma moderna, pues lo están escribiendo con K también. Lo mismo que esto del ladino, ¿no veis? Y no dice el cantante número 1, es el cantador, ¿no veis, no? Ellos, claro, es una forma andaluza antigua que no es, claro, de que ellos ya se fueron y tienen un tronco común de un andaluz más antiguo, que nosotros ya, el andaluz de aquí, nativo de Andalucía, pues hemos ido evolucionando también hacia nuestras propias formas, ¿no? Porque la lengua está viva. Bueno, pues ya más o menos, ya queda poquito, ¿eh? Le Petit Prince, ¿no? Este libro, como avanzaba Walter Sauer, mucha gente se cree que es como un cuento para los niños, pero no es un cuento para los niños. Son libros de cuestiones filosóficas, éticas y morales, que está pensado más bien, aunque está en clave infantil, juvenil, más bien juvenil, pensado para las personas mayores o para la gente ya que ha pasado la socialización secundaria, ¿no?
Entonces va de un poco el espíritu del autor, de Antoine de Saint-Exupéry. Yo tampoco soy un especialista del Principito en sí, yo soy más bien traductor en andaluz o especialista en temas de lengua andaluza, de cultura andaluza, pero ese carácter que él quería expresar de inocencia, de las relaciones humanas, del antidogmatismo, ¿no?, que tenía que era piloto, se llama piloto transfronterizo, porque andaba un poco, por esas ideas humanistas que él tenía, un poco en tierra de nadie. Él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y se encontraba que, claro, como él no era un seguidista no hacía seguidismo de un mariscal francés que había, que luchaba contra los nazis, de Giscard d'Estaing puede ser, o Pétain puede ser. Y entonces, pues bueno, él era crítico con ese tema de que los militares franceses pues, acaudillaran la lucha contra los nazis, era un poco, entonces él no estaba muy de acuerdo, a pesar que era un piloto que estaba dentro del bando francés, pues ahí lo miraban malamente y tal y cual, y lo llegaron a acusar de que era nazi, ¿no? Cuando él realmente, de hecho, lo derribaron cuando estaba él haciendo una acción de reconocimiento sobre el territorio ocupado por los nazis alemanes. Pues entonces él vino un caza alemán y lo derribó y ahí murió, ¿no? Y encontraron su avión hasta el año 2000 y pico, no habían encontrado su avión, en una isla de Córcega, por ahí, un islote, no sé si sabéis esa historia, ¿no? Un poco. Y en verdad lo mataron los nazis. Si fuera sido nazi, ¿cómo lo van a matar los nazis cuando está haciendo? Era un poco, pues este hombre la verdad que se llevó palo por los dos lados, ¿no? Así de alguna manera, por ese carácter, ¿no?, de alguna manera transfronterizo que tienen estas ideas humanistas que muchas veces no cuadran con los fundamentalismos que hay en cualquier sociedad que se le va un poquito la olla, ¿no? Bueno, pues ya también en andaluz es un poco para ver que esta posibilidad, ¿no? En andaluz vea, ¿no? Ahora creo que es el momento de que os voy a leer un poquillo, algunas cositas, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Tarde, ¿no? Vamos. Sí. Bueno, voy a leer, vamos a ver. Lo primero, hay una parte, cosillas cortas. La dedicatoria. La dedicatoria que le hace Antoine de Saint-Exupéry a Arléon Vert. Bueno, lo voy a leer, la dedicatoria que hace, ¿no? Arléon Vert. Le pido perdón a los niños por modo de haberle dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una excusa seria. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de comprenderlo todo, incluso los libros para niños. Bueno, un poco en la dinámica de... Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, en donde vive en Mallaíta y Arrecía. En verdad que necesita de ser consolar. Si todas las excusas estas no sirvieran, también puedo dedicarle este libro al niño que el delante había sido esta persona mayor. Todos los mayores han sido más antes niños, aunque poquillos de ellos se acuerdan. Así que voy a corregir mi dedicatoria. Arléon Vert, de cuando era un zagalillo. Hay un poco el giro de esto, ¿no? Os voy a leer otro capítulo de estos cortos, que era el 23. Capítulo 23. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, dijo el comerciante. Era un comerciante de pastillas perfeccionadas que quitan la gana agua. En tomando una por semana ya no se tiene más ganas de beber. ¿Por qué estás vendiendo eso?, le dijo el Principito. Porque así se economiza mucho tiempo, le dijo el comerciante. Los expertos lo han calculado. Se ahorra 53 minutos a cada semana. ¿Y qué es lo que se hace con esos 53 minutos? A cada uno hace lo que le encarte. Se decía el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, me iría andando flojito para hacia una fuente. Un poco la idea de... Y no sé si leeros el capítulo 24, que es el que sigue, de una página y media. Venga, ¿lo leo? Venga, ya. Un poquillo de agua, que esto ya... Ya que estamos. Sí. Y ya con esto casi que rematamos. Por lo menos ahora después preguntáis.
Capítulo 24. Ya andábamos en el 8º día de mi avería en el desierto, y había estado escuchando la historia del comerciante, bebiéndome la última gota de agua que me quedaba. Ah, le dije al principito, son muy bonitos tus recuerdos, pero todavía no he arreglado mi avión, no me queda más nada para beber. Y yo también estaría muy contento si me pudiera ir andando flojito para hacer una fuente. Y le dice, mi amigo el zorro me dijo, pero zagalillo mío, ¿qué tendrá que ver ahora mismito el zorro? ¿Por qué? Porque nos vamos a morir de sed. No entendió mi razonamiento y me contestó, es bueno de haber tenido un amigo, aunque nos vayamos a morir. Yo estoy encantadísimo de haber tenido un amigo zorro. No mide el peligro, me dije. Él nunca tiene hambre ni gana agua, con una mejilla de soba servido. Pero me miró y contestó a mi pensadero, yo también tengo ganas agua. Vamos en búsqueda de un pozo. Hice un mojín de guasnío. Es una chalaura y en búsqueda de un pozo, a voleo, en la grandiosidad del desierto. Con todo y con eso, nos enriemos a andar. Después de haber andado una pesada horas en silencio, se oscureció y los luceros se fueron encandilando. Yo los divisaba como en sueño, por modo de una miaja calentura que iba teniendo por la sed. Las palabras del principito bailaban en mi memoria. ¿Entonces tú también tienes ganas de agua?, le pregunté. Pero no me contestó la pregunta, simplemente me dijo, el agua puede ser también buena para el corazón. No comprendí su respuesta, pero me quedé callado. Yo sabía de sobra que era menester no interrogarlo. Él estaba cansado, se sentó. Cogí y me senté a su lado. Y después de un silencio siguió hablando. Los luceros son hermosos, por modo de una flor que no se ve. Le respondí, seguramente. Y me puse a mirar, sin hablar, los surcos de la arena debajo de la luna. El desierto es precioso, añadió. Y era verdad. De siempre me ha gustado el desierto. Se puede uno sentar en lo alto de una duna de arena, no se ve nada, no se escucha nada de nada. Y así ni todo, algo relumbra en el silencio. Lo que embellece el desierto, dijo el principito, es que en algún roalillo esconde un pozo. Me quedé sorprendido al entender de repente ese misterioso brillo de la arena. Cuando yo era un chaveilla vivía en una casa antigua y la leyenda contaba que en ella había un tesoro escondido. Desde luego, nadie fue capaz nunca de hallárselo, y a lo mejor ni siquiera lo buscó. Pero tenía encantada toda la casa aquella entera. Mi casa guardaba un secreto en los hondos de sus entrañas. Sí, le dije al principito, sea la casa, o los luceros, o el desierto, lo que los embellece es invisible. Me gusta, dijo él, de que estés de acuerdo con mi zorro. Como el principito se dormía, me lo eché en brazos y volví a ponerme en verea. Yo estaba enternecido. Me figuraba que llevaba un delicado tesoro. Me figuraba incluso que no había más nada tan delicado en toda la tierra. Miraba a la luz de la luna aquella frente pajiza, aquellos ojillos cerrados, aquellos tirabuzones de pelo que soreaban al viento, y yo me decía, lo que veo es nada más la corteza, lo más importante es invisible. Como sus labios entreabiertos trazaban una media sonrisa, me seguí diciendo, lo que más me enternece de este principito dormido es su fidelidad a una flor. Es la imagen de una rosa que reverbera en él como la candela de un quinqué, incluso cuando está adormecido. Y lo sentí más frágil todavía. Es menester de resguardar muy bien a los quinqueles, un golpecillo de aire nada más los puede apagar. Y andando así, me trompecé el pozo a rayar el arma. Bueno, y ahí remata el capítulo. Bueno, no sé si más o menos habéis seguido un poco largo esto de... No, está bien.
Y bueno, ya está, eso era. Se remató, muchas gracias por vuestra atención. Y ya está. Bueno, bueno, si queréis preguntar algo, comentar alguna cosilla, alguna... Yo te felicito porque me ha encantado. Me he sentido identificada, como mi madre escribe. Porque mi madre escribe tal como habla. Me he sentido muy identificada. La verdad que sí, me gusta. Eso es, escribir como se habla, esa es la clave de... Sí, la verdad que veía a mi madre. Wow, una pregunta. ¿Por qué se habla más en andaluz, digamos, en la gente menos cultivada académicamente? Digamos, cuando los chavales ya tienen carrera universitaria, parece ser como si se explicara un poco de lo que se habla de toda la vida, ¿no? ¿Eso por qué tú que se da eso? Eso ocurre, bueno, y eso lo estudia un poco la sociolingüística. Eso ocurre porque el hablar en andaluz es un registro que está menospreciado, incluso despreciado, y entonces la gente que quiere tener un poquito que quiere ascender puestos en la escala social, que se le tenga en cuenta, que no se rían de él, como en los prestigios sociales, y en este caso también académicos y demás, pues entonces quiere de alguna manera, se ve forzada, también hay que decirlo con se ve forzada por las circunstancias a abandonar o por lo menos ocultar su origen andaluz. Entonces tienden y en todo caso a lo mejor los que le queda como acento, porque eso quiere decir que es muy difícil de ocultar el acento ya, porque por mucho que tú hables, intentes hablar en finoli, como decimos, en castellano, gente que no haya estado fuera de Andalucía y que no haya practicado castellano con otros acentos distintos del andaluz, por mucho que hable en castellano, también le sigue quedando el acento, ¿no? Sin embargo, bueno, eso tampoco está tan mal visto, y entonces hay mucha gente pues, que parece que... Porque también es otra cosa, es que nos han contado como que si habla, como que hablar bien supone no hablar en andaluz. Sí. Como que si tú empiezas a hablar en castellano o aprendes a hablar en castellano, que es lo que le pasa a muchos chavales de nuestros pueblos andaluces cuando van a las capitales o a las universidades o fuera de Andalucía, incluso a mí me ha pasado, como tenemos interiorizado que lo que hablamos nosotros en andaluz es hablar malamente. Yo no lo creo eso, Juan Marín, por ejemplo, cuando empieza a hablar, él habla el andaluz perfectamente y es agradable de escucharlo, que no él habla finoli ni nada, habla perfectamente el andaluz, ¿sabes? Que no es, yo pienso que no es una vergüenza. Pero normalmente... Él no se fea, sí, es un andaluz con ese muy diferente. Pero que le queda bien, que es un andaluz bonito. Pero no habla ¿sabes? como él. Que no es, que no se dice, uy, no, es perfecto. Yo estoy hablando, por ejemplo, en situaciones en las que, por ejemplo, te tienes que enfrentar a una entrevista de trabajo de una empresa de marketing o cuando te hacen pruebas de dicción, tanto pues, en cuestiones universitarias o de los institutos, en cualquier momento del sistema educativo también encontramos esas pruebas, momentos de prueba en cuando quieres acceder al mundo laboral en determinadas empresas, en aquellas que, por ejemplo, coger aceitunas, o no, al revés, parece que hablar en andaluz te da mejor. Decir, mira, pues, este hablando andaluz seguro que sabe coger aceitunas. O seguro que sabe barrer bien las calles. O seguro que sabe muy bien limpiar las casas. No sé, como que nos han asociado que determinados usos lingüísticos van con este estrato de la sociedad, de población. Sí, sí. Y que vale para eso. Pero entonces si queremos utilizar el andaluz para profesiones liberales, medicina, profesor universitario o incluso carrera política, ejecutivo de una gran empresa, etcétera, etcétera, Te cuestiona la entonces cultura. hay mucha gente que como ve que no pega en esos ambientes, que se habla en andaluz como se habla en su pueblo y Tú, se por ejemplo, auto... Habla perfectamente el andaluz. Habla, que no hace falta no habla fino, tampoco habla zazé, pero habla perfectamente, se te entiende perfectamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, si no es cuestión de que no te se entienda, es cuestión de que hay, bueno, sí, también,
Porque el caso, por ejemplo, de La Peste, ¿sabéis lo que ha pasado con la serie esta de La Peste, no? Que la han criticado mucho porque decían que no se entendía, que no se escuchaba bien, que no estaba bien grabada, no sé cuánto, porque muchos de los personajes de esta Sevilla del siglo XVI, XVII hablan en andaluz, porque son sevillanos de esa época. Precisamente no tenían complejo ninguno porque todavía no estaba la RAE, no estaba el imperialismo lingüístico ahí diciéndole hablan malamente, ¿no? Hablamos sin complejo, incluso en altas en los sevillanos que eran de las capas altas de la sociedad, como salen por ejemplo esas reuniones que habían, creo que el Consejo Municipal, que son, había algunos que eran castellanos porque eran de los conquistadores castellanos, eran los de la pura sangre, pero había algunos que eran que precisamente era uno de los que queman porque era sevillano de origen, que encima le pidieron la carta de... ¿no? ¿Habéis visto la serie de La Peste? Yo sí la he visto, algunos capítulos. Bueno, con el caso de La Peste han visto como que no la entienden, pero claro, no la entienden porque gente que no está en Andalucía, que no está acostumbrada a escuchar el andaluz, que en un contexto fuera parte del contexto de contar chistes, de estas cosas de que hace Juan y Medio, de cosas así, ¿no? De contextos que sean un poco serios, ¿no? Entonces no escuchan el andaluz, entonces cuando escuchan a un andaluz en Madrid o en las televisiones estatales haciendo como chisme y todo eso, pues entonces se ríen porque es como un mecanismo asociado a que las tonterías que se dicen, pues eso causa la risa, porque están diciendo andaluz. Entonces cuando hay alguien que está hablando cosas serias o cosas normales en andaluz, no están acostumbrados a que se utilice en ese registro. Y entonces, como hay un contenido que se comunica a través del andaluz, si no está acostumbrado a escucharlo, a escuchar nuestros fonemas, ni nuestros registros, ni nuestra manera de hablar, les cuesta trabajo de entender el mensaje, el contenido de lo que está explicando. Entonces hay que decirle, bueno, pues si tienes problemas, sustitula la película al castellano. Pues claro. Pero no te pongas a decir que la tengan que doblar. Que dicen, no, es que vaya a tener que doblar la película, ¿no? Al castellano, porque los actores no sabían hablar. Es que son sevillanos. Precisamente una de las riquezas que tiene La Peste es que han cogido la forma de hablar de esa época, que encima también había gente que hablaba en castellano y había la diversidad poblacional que existía en la Sevilla de ese momento, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay algunos casos en que... Pero sobre todo, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, yo sí que he notado y se ve muchas veces, y en la universidad, por ejemplo, en mi universidad, en la Pablo Olavide, habemos tres compañeros, 4 de profesores, de maestros que estamos ahí, que hablamos en andaluz, en las clases, y el andaluz se hace antes del nuestro. Después hay otra gente que hablan en castellú, que es un poco el castellano con acento o deje andaluz, que eso no está tan mal visto, pero por ejemplo a la hora de decir una cosa tan andaluza como el mece, el orden de estas dos partículas, me saca ello, me saco ello, ¿no? Que eso viene precisamente de esa parte antigua del andaluz, de ese momento del siglo de oro, de periodos anteriores, que en ese momento había la norma sevillana o andaluza, estaba en lucha con la norma toledana o castellana en lo que era la estandarización que por desgracia un andaluz, Antonio de Nebrija, les propuso a los reyes católicos como lengua del imperio, cogiendo como modelo la norma castellana. Un andaluz le propone a los castellanos, o sea, a los reyes católicos, que cojan como estándar del imperio la norma castellana. Una cosa así un poco rara. Hombre, este hombre también estudió en Salamanca y a lo mejor le pasó eso, que se tuvo que reconvertir en castellano por el tema de poder ascender puestos en su consideración social, académica y de prestigio y tal y cual, ¿no? Porque encima, ya en esa época empezaban a mirar malamente a los andaluces porque hablábamos raro, ¿no? Desde el punto de vista... Bueno, pues más o menos, no sé si te ha respondido.